nos permite tener un censo de usuarios. Ahora, este censo de usuarios tiene aspectos médicos, tiene aspectos económicos, como por ejemplo la adquisición o no de ciertos tipos de medicamentos, permite un manejo mucho más dinámico y mucho más flexible en relación al empleo o a la compra de los medicamentos. Todo esto nos lleva al contexto de que la interconectividad tecnológica tiene que estar centrada en la persona y tiene que permitir que se desarrollen programas sociales. Pero muy importante es que tiene que tener una base científica, una base de evidencia que se aplique tanto a los niveles de atención médica como a los niveles de administración, como a los niveles de adquisición de medicamentos, etc. Y todo ello nos lleva al concepto de salud preventiva que finalmente tiene que ser aterrizado por municipio y por estado. Este es un resumen de los aspectos que se trataron en los foros de salud y no me queda más que agradecer la atención que han prestado a este reporte. Bien, agradecemos al doctor David Kersenovich y a su equipo haber preparado esta presentación. Y bien, continuamos ahora con el tema cobertura y desagregación y parcialización en órganos de gobierno e instituciones, el cual presenta el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, a quien recibimos nuevamente con un cálido aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio realmente estar aquí, poder participar y humildemente dar mi visión en los aspectos que hemos conocido del sistema de salud que tiene nuestro México. Y agradezco a la senadora Cora Cecilia Pinedo esta invitación. Senadora, gracias por esta oportunidad, además de estar en un recinto tan importante como es el Senado de la República. Bueno, ya está la primera. La primera frase es fundamental. Yo voy a insistir en algunas cosas. La gran reforma ausente en México ha sido la reforma de salud por años. Hemos tenido avances, sin duda. Cuando el doctor Soberón era secretario en 1984 y se establece el derecho universal a la salud, pues hizo falta hacer modificaciones legales que aún no se han completado. Entonces, tenemos pendiente esta reforma. Si me regresa a la primera, señorita, por favor. Es que no puedo pasarlas aquí, controlarlas. En fin, bueno, lo que se trata en estos dos ejes que me dejaron es lograr la cobertura universal y la atención con calidad, porque no nada más es que la gente tenga una forma de ir a una institución, sino que verdaderamente pueda acceder a que la atiendan en esa institución. No es suficiente tener un carnet. Y por otro lado, lo que ya se ha hablado, la fragmentación que origina desagregación y que origina parcialización. Quiero decirles que en estos dos temas, en el primero hubo 406 ponencias y en el otro hubo 65 ponencias, o sea, hubo bastante preocupación por ello. Voy a empezar señalándoles de la diapositiva anterior algo que es el problema mayor, no nada más de México, sino de todo el mundo. Las enfermedades crónicas se han vuelto las enfermedades predominantes y la causa principal de muerte, y además son las enfermedades más costosas y que están poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de muchos sistemas de salud en el mundo. Y nosotros tuvimos el infortunio de que tan solo en 50 años hemos cambiado la epidemiología de la salud, lo que en Europa tardó 200 años. Y que ya no somos un pueblo tan joven, porque ya en el 2050 1 de cada 4 mexicanos vamos a tener más de 65 años y vamos a tener la mayoría de estas enfermedades, la que sigue. Y como les decía, el tema es cómo ha ido creciendo y cuál es la perspectiva. Estos son estudios de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, hechos en el 2016, y con esta perspectiva se ve cómo va a ser la progresión de las enfermedades. En el caso de sobrepeso y obesidad, aparentemente va a haber un enlentecimiento. De hecho, hay algunos estados como Nuevo León donde ya demostraron que se puede frenar ese crecimiento en los jóvenes y en los niños. En otros estados no ha sido tan exitosos, pero las enfermedades secundarias, como son las cardiovasculares,
como son la diabetes mellitus predominantemente, el cáncer, que parecería paradójico, estar obeso causa, sí, en un 20% de los cánceres son secundarios a la obesidad. La que sigue, por favor. Entonces, este crecimiento va a seguirse dando de manera muy importante si no tomamos acciones. Y el tema no es nada más cuáles son los costos directos de estas enfermedades, porque cuando calculamos costos, nada más calculamos cuánto nos cuesta atender un enfermo, pero no calculamos cuánto deja de producir ese enfermo. O si una persona tiene una muerte prematura por un infarto, un joven porque era obeso, hipertenso y diabético, se muere a los 30 años, pues tiene 50 años en donde ya no produjo. Y todo eso es pérdida de costos indirectos. Aquí ustedes pueden ver la importancia de los costos directos y predominantemente por la diabetes mellitus, por sus complicaciones. La diálisis peritoneal es un procedimiento que puede costar 150,000 pesos al año, simplemente los lavados abdominales, y se espera que en unos 5 años haya 1 millón de gentes que necesiten diálisis. Entonces, 150,000 millones de pesos simplemente para tratar una enfermedad, una complicación de una enfermedad, y el resto, cuando el presupuesto de la Secretaría de Salud este año fue alrededor de 200,000 millones de pesos. Y cuando sumamos la que sigue, los gastos directos con los indirectos, vemos cómo ya en este cálculo, para el 2017, la perspectiva fue de más de 240,000 millones de pesos de 4 de las principales enfermedades crónicas y sus 14 complicaciones. Entonces, o hacemos algo o realmente todo va a quedar en demagogia, porque no va a haber dinero suficiente para poder atender los programas prioritarios, aparte, los programas de las madres embarazadas, los programas de la salud de los niños, en fin, la vacunación, etcétera, etcétera, y simplemente con esto nos vamos a estar gastando todos los recursos. La que sigue. Y el tema es que el panorama no es muy satisfactorio, muy agradable. Siempre salud ha sido el patito feo del presupuesto. Y la verdad es que los tomadores de decisiones consideran que salud es un gasto y no una inversión. Yo no lo concibo así, porque yo estoy convencido de que si no hay salud y no hay educación, un pueblo no se desarrolla, no es productivo y entonces no hay mejor economía. Entonces tenemos que empezar por garantizarles esto. Y si ustedes ven, a excepción del 2009, donde alcanzamos una elevación más importante de la inversión, gracias a la bendita influenza que nos tocó vivir, porque ahí sí se la creyeron muchos de los políticos, que a todos nos puede dar esas enfermedades y nos podemos morir. Entonces que hay que estar preparados y hay que prevenir esto con inversión, con mejores niveles de salud. Pero después esto fue bajando y esto cayó a un nivel por abajo de lo que teníamos anteriormente. Porque ahora que hubo recortes en educación, en petróleo, el petróleo ya no alcanzaba el dinero, los recortes fueron a educación y a salud durante todos estos años. Ojalá y esto no se vuelva a repetir, porque no puede haber, como lo vemos en la siguiente diapositiva, salud de primera, de segunda y de tercera. Para mexicanos de primera, que tienen mayor recurso, que es el mayor gasto por cápita por institución, los de Pemex, los de Sedena o los de Semar, en los cuales el gasto per cápita es de 10,671, cuando en los del IMSS es de 3,510, los del ISSSTE de 3,973, pero los prácticamente nadavientes, que son los del Seguro Popular, pues tienen un beneficio nada más de 1,168 pesos. Entonces, esa es, para empezar, una de las diferencias. Habemos mexicanos de primera, de segunda y tercera, según lo que el per cápita que se gaste nosotros, y estamos, y lo tengo que decir con toda la tristeza, dentro de los países de la OCDE en el lugar 41 para la inversión en salud. Entonces, tenemos que empezar por dedicarle más recursos a la salud. No nada más es capacidad, no nada más es buena voluntad. La que sigue. El otro tema y el problema que todos conocemos es la fragmentación del sector. Ustedes saben, bueno, sin duda, el Seguro Social ha sido una gran institución que ha promovido el crecimiento de la salud en este país. No tenemos la menor duda. El ISSSTE también. Y la Secretaría de Salud también, pero el problema es que ante la fragmentación hay mucho dispendio de recursos y una utilización que realmente no es siempre la óptima. Y como cada uno tiene sus leyes y sus reglamentos, pues no ha sido posible todavía conjugar todo esto. La que sigue. Sin embargo, la única posibilidad de poder optimizar esos recursos es integrando el sector. Ya lo mencionaba
el doctor Kersenovich de alguna manera, hay que integrar todos los que dan los servicios. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría, ya con el Seguro Popular, del DIF, de Pemex, etcétera, etcétera, para que tengamos un sistema de aseguramiento médico público, prioritario, integrado, y que los servicios sean eficientes y sean con calidad y con calidez. Porque no el que va al hospital que tiene menos recursos pues, tiene que ser tratado a veces de una manera que no es la misma del que va y paga en un gran hospital. Entonces, el derecho y la calidad es importante. En esta profesión, sí, para los médicos, el humanismo debe ser el factor prioritario de actuación y lograr esa cobertura universal. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay dos elementos que hay que retomar. Primero, la portabilidad. ¿Cómo logramos que una gente que está afiliada a una institución pueda ser tratada en otra institución? Entonces, lo primero es, ya lo decía también el doctor Kersenovich, el padrón universal, hay que actualizarlo, porque hay duplicidades y traslapes hasta en un 10 o 12% de gente que es del Seguro Social o está inscrita en el Seguro Social, pero después pues vio que ya en el Seguro Popular le daban más rápido o en los servicios estatales de salud la atención y pues fue, lo inscribió, pero además el otro hijo es o la hija es maestra y oye, papá, yo te meto al ISSSTE, y luego llega el otro, pues no, mira, mejor te vamos a llevar con el privado, y entonces se cuadriplican las opciones, y obviamente esto genera dispendio y falta de optimización. Tiene que haber un medio de identificación que diga, bueno, aquí está José Ángel Córdoba, está adscrito al Seguro Social, muy bien, tengo mi clínica y todo esto, pero que sea uno único para todos, independientemente, ahí diga, y obviamente respaldado por una base de datos, acompañada de un expediente clínico electrónico que es fundamental. Ya también se mencionaron todas las bondades y la importancia del expediente clínico, no voy a repetir. Pero hay otras cosas que también son importantes, la convergencia de las acciones. En este momento no son los mismos beneficios que tiene un paciente que va al Seguro Social o un paciente que va a un hospital de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social se le cubre casi todo, en el ISSSTE también, pero ya en la Secretaría de Salud hay cuotas que se tienen que pagar complementarias, aunque se tenga el Seguro Popular, porque no cubre todas las acciones. Y también tenemos que utilizar esas guías de la práctica clínica, porque cuando vamos al campo de batalla, vemos que si hay 100 pacientes que tienen el mismo problema y que se podrían estudiar y tratar igual, pues son tratados de manera 100 veces diferentes, porque los médicos cada quien creemos que tenemos la forma de curar de otra forma, cuando eso ya está bien establecido. En el 95% las cosas se tienen que hacer de una sola manera y eso ahorra recursos tanto en estudio como en tratamiento. Para eso ya hay guías, la optimización de los medicamentos, por supuesto, un plan maestro sectorial de recursos desde la infraestructura, en donde si ya hay un hospital de alta especialidad del IMSS o del ISSSTE, ¿para qué hace uno el de la Secretaría de Salud? Mejor intercambiar los servicios. Cuando hay que reforzar las unidades de primer nivel, que lo haga más la Secretaría de Salud, que tiene más experiencia en estos aspectos, e incluso invitar y hacer participar a los privados. Hemos visto programas de rescate, por ejemplo, para el Seguro Social, de retrasos de operaciones de próstata, 500 pacientes que no habían sido operados, tenían rezagos de un mes o un año, perdón, y entonces pues hace una licitación y resulta que hay privados que pueden dar a veces mejor servicio, con menor costo y con buenos resultados. Ahí no se está privatizando la medicina, si el que paga es el gobierno. Ahí lo que estamos haciendo es agilizar la atención y aprovechar toda la capacidad instalada. Los recursos humanos, una buena planeación y obviamente el intercambio de los servicios, la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay que reestructurar organizacional y funcionalmente las instituciones. Lo ideal sería que hubiera un organismo, un instituto de protección, que fuera el pagador, el que financiara, y los proveedores de los servicios fuera, sin perder su identidad, el IMSS o el ISSSTE o los servicios estatales, y con una ventaja extraordinaria. ¿Qué es lo que garantiza la calidad de la atención? La posibilidad de que la persona elija a su médico. ¿Por qué? Porque le tiene confianza. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser mejor. Y esto además nos obliga a dar mejores trabajos, mejores acciones como médico. Entonces, ahí ya les damos esa posibilidad, pueden ser atendidos, se determinan cuáles son los costos de cada intervención y los proveedores pues pueden ser IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud estatales y los privados. La que sigue.
Obviamente, la rectoría de los procedimientos y de todo lo de la salud la seguirá teniendo siempre la Secretaría de Salud, la que sigue. Hay entonces algunas acciones que dependen directamente ya en la reestructura de fuentes de financiamiento del gobierno, de la Secretaría de Salud, lo que llamamos bienes públicos. Todo mexicano, por el hecho de serlo, tiene derecho a estos bienes públicos: vigilancia epidemiológica, intervención para acciones saludables, todo lo que es prevención, insumos para la salud, vacunación, que es tan importante, y todo esto se debe pagar con impuestos generales, federales o estatales. Y después ya los servicios a la persona, que es la atención, desde la prevención hasta la rehabilitación, en donde debe de haber una cuota para cada persona para esos servicios, como un seguro. ¿La que sigue? Y entonces tendríamos el paquete principal, que se paga con impuestos generales, y que en general en este paquete una buena parte lo da la Secretaría de Salud, que son los bienes públicos, insisto, las acciones de prevención y promoción, y el paquete suplementario, en donde puede haber un copago. En muchos países del mundo hay un copago. La que sigue. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos al querer integrar el sector? Bueno, son 3 retos importantes. El primero es el fiscal. Hay que determinar, hacer un cálculo claro del impacto financiero. Ya había escuchado que había el interés, pues, de esa implementación de hasta un punto porcentual del PIB, que sería extraordinario, sería un sueño. Mira, con que sea 0.5 del PIB y llegáramos al 2024 ya con un 9% de inversión, ya estaríamos ahora sí dentro de los países que sí le invierten a la salud, ¿verdad? Porque estamos realmente en los últimos y así hemos estado. Entonces, por un lado, determinar esto. La parte laboral y sindical, sin duda, no es fácil, pero se puede trabajar. Si conservan su individualidad, si conservan sus derechos y simplemente van a ser proveedores de servicios, pues no hay por qué se peleen. Al contrario, el que trabaje mejor va a brillar más sobre los otros. Y yo lo digo a veces un poquito de broma, pero es real. ¿Qué va a hacer el doctor del consultorio 28 de X institución que nadie lo quiere ir a ver? Pues o trabaja mejor o no sé qué va a pasar con él. Y entonces todos nos tenemos que motivar para dar un mejor servicio. Y finalmente, la parte del federalismo, en donde debe de haber, hemos querido vernos los que vivimos en las entidades federativas como entes maduros. Pero desgraciadamente ha habido muchas cosas que han hablado al contrario de esto. Entonces se necesita sin duda más rigidez, más control, más candados para que el recurso que va a ser para salud se use en salud. Porque ahí es un doble delito cuando no se hace. Primero, desviar el recurso y segundo, poner en riesgo la vida de una persona. Cuando es nada más el agarrarse la lana que no es de uno, bueno, pues nomás es un delito, pero en el otro es doble y el segundo es más grave que el primero. La que sigue, por favor. Entonces, necesitamos en la reforma también darle un nuevo enfoque hacia la prevención con atención primaria resolutiva con calidad, mayores recursos a esta zona. La mayor cantidad de recursos tiene que ir a la atención primaria sin descuidarse secundaria y terciaria, pero estábamos al revés por el modelo que desde hace 108 años ha sido el modelo de formación de los médicos, el modelo flexneriano, idéntico al de los gringos, y lo seguimos copiando. Y por eso es que se gasta tanto y se resuelve menos. Tiene que haber una prioridad mayor a las nuevas plazas para atención primaria. ¿Qué hacen los jóvenes que están estudiando medicina? Pues quieren hacer una especialidad. ¿Quién da las plazas públicas para que los jóvenes tengan trabajo? El Seguro Social, básicamente. ¿Cuáles son la mayoría de las plazas? Para especialistas. Entonces, ¿qué quieren estudiar los jóvenes? Ser especialistas. Entonces, si no le cambiamos, si no hay mayor oferta, si no hay mayor recompensa para los médicos generales, mayor reconocimiento, pues entonces estamos hablando en vano, porque esto no va a cambiar, ¿sí? Entonces, hay que ayudarse también con la iniciativa privada en los 3 niveles de atención, y no es un pecado que la iniciativa privada participe, al contrario, es importante para todos. Alguien me decía, no, y que los médicos de X cadenas de farmacias que tienen consultorios a los lados, eso no se vale. Pues bendito Dios que existen, porque esos 110 millones de consultas que han dado un grupo y más o menos 150 millones que han dado entre todos, las instituciones no las hubieran podido dar. Y entonces sí tendríamos una crisis social. Entonces tampoco hay que decir, estos no saben, pues son los mismos médicos que tienen un título como el mío. Entonces no hay que demeritar eso y al contrario hay que ver cómo sumamos con ellos para que la gente pueda ser atendida.
Entonces hay que utilizar toda la infraestructura, mayores incentivos para el personal y equipos multidisciplinarios, la que sigue. Entonces necesitamos un sólido programa de educación en salud para la comunidad con estos nuevos centros de atención modélicos. No ya como están viejitos cayéndose sin un manómetro, sin un estetoscopio y muchas veces sin personal, recargando la responsabilidad en los estudiantes de servicio social que todavía no son médicos. Enfocándonos principalmente a crear comunidades saludables con acciones de prevención y de detección oportuna de enfermedades, con personal y equipo capaces de resolver estos problemas y con un respeto pleno a la referencia y a la contrarreferencia. Los pacientes, los médicos no somos dueños de ningún paciente. Cuando ya resolvimos el problema, lo regresamos a su lugar. Ahí debe seguir siendo tratado, la que sigue. Pero hay algunas cosas que son necesarias. Primero, la atención en prevención tiene que hacerse ya con modelos multidisciplinarios. Los médicos no somos los únicos. Son muy importantes las enfermeras, los nutriólogos, los psicólogos, para crear comunidades saludables. Se necesita equipo, áreas de atención, diagnóstico, se necesita conectividad. Si no hay conectividad en este país donde podamos bajar un expediente clínico electrónico en el último rincón de Oaxaca o de Chiapas, pues también vamos a estar bordando en el espacio, con telemedicina y con unidades móviles y también con asesoría de los médicos generales y especialistas, la que sigue. Y los médicos generales tendrán que tener un tabulador similar al del especialista, tendrán que tener facilidades para el desarrollo médico continuo con conectividad, pueden hacer cursos a distancia, pueden irse mejorando, pueden tener otros incentivos, se puede hacer investigación, y pueden tener un programa de estímulos y de promoción. Si no, nadie se va a querer ir a la comunidad, la que sigue. Y es lo que ha pasado por años y años. La que sigue, por favor, ya es la penúltima. Y hay un tema, México tiene más de 200,000 localidades con menos de 2,500 habitantes. No vamos a poder hacer, ni vamos a hacer 200,000 centros de salud, por supuesto que no. Entonces, habrá pues, porque además la norma no lo permite, la norma dice, harás un centro de salud donde hay más de 2,500 habitantes, y solo hay 14,500 unidades, quizás ya casi 15,000, de primer nivel en el país. Entonces necesitamos unidades móviles para ir a todas esas bien organizadas por estado, para que en las zonas lejanísimas donde no puede haber un centro de salud, haya una unidad que pase por lo menos una vez a la semana. La que sigue. Y con la telemedicina también es una aportación importantísima, porque desde ahí se puede dar servicios médicos a distancia, diagnóstico, tratamiento, educación, atención de especialistas, archivos digitales, telediagnóstico, teleconsulta, cirugía robótica a distancia o cuidados médicos de pacientes en casa, incluso en las ciudades. En Europa ya los adultos mayores ya no los internan, porque si los internan sí se mueren. Entonces mejor en su casa, con una persona que los cuide y conectados por telemedicina con el médico tratante. Finalmente, la última, desde 1978 se estableció el compromiso de Alma Ata de salud para todos en el año 2000, para todos los que habitamos este planeta. Ya pasaron 40 años y estamos muy lejos de cumplirlos. No se diga también en nuestro México. El aumento en la esperanza de vida, y esto es por nuestro país, el cambio epidemiológico hacia las enfermedades crónico-degenerativas, el costo de la atención, porque cada vez es más compleja, la enorme tendencia a la especialización, porque ya no resolvemos los problemas en el primer nivel, ponen en riesgo la sustentabilidad financiera del sector salud. De veras es en serio, ya les di las cifras. No es nada más buena voluntad. Hay que cambiar un poquito estos aspectos epidemiológicos, hay que volver a la atención primaria reforzada y con calidad hacia la prevención mediante educación. La principal función del médico debe ser educador, para que la gente prevenga y participe en su prevención. Y por otro lado, ya con las técnicas de información y comunicación a través de mensajes por el 95 millones de personas traen teléfono celular, se puede estar apoyando esto también para seguir avanzando sólidamente hacia una mejor salud para todos. El reto es enorme, pero yo estoy confiado y tengo siempre mucha esperanza porque he sido siempre un médico de vocación y quiero ver el beneficio para todos mis contemporáneos, de la gente que vive en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Córdoba Villalobos por presentarnos el panorama actual del estatus y salud y atención de los servicios
médicos para los mexicanos según el ingreso per cápita, pero siempre, como él lo señalaba, privilegiando el factor humano para una atención con calidad y calidez. Y bien, el tercero y último tema que se presenta en este foro se titula Debilidad en el diseño de políticas públicas, déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención e ineficacia en la política de subrogaciones. Lo expone el doctor Jesús Anser Rodríguez, a quien nuevamente le damos un fuerte aplauso. Pero antes de su exposición veremos las siguientes cápsulas que forman parte de su presentación. Bien, muy buenas tardes o muy buenos días todavía. Quiero agradecer a la senadora Cora Cecilia Pineda la invitación para participar en este foro, en estos foros de salud. También agradecer especialmente a Emilio Yaques, que es paisano mío acá de Monterrey, ya lo dijo, ¿verdad? Y estamos allá desde hace mucho tiempo. Y también a Francisco Pérez Fayad, quien fue el que me invitó. Y él me pidió que hablara básicamente de lo que hace el Consejo de Salubridad, que es el cuadro básico en primera instancia, y la integración que hay en los procesos de calidad en relación a certificación. Pero luego me pidió que participara en otros dos temas agregados. Entonces voy a tratar de hacerlo en una forma expedita y sobre todo completa, escuchando ya las presentaciones del doctor Kersenovich y también del doctor José Ángel Córdoba, que me pareció excelente. Pues creo que aportaremos poquito o mucho de lo que se ha dado, pero tendrá que ser siempre en beneficio de nosotros los mexicanos. Yo también en este foro, pues yo estaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y terminé, y al estar fuera me habló un gran amigo, el doctor Narro, y me invitó al Consejo de Salubridad, que es ahorita mi posición. Y también quiero agradecerle a él esa posición, porque aprendí mucho en estos 2 años que ya tengo aquí en el Consejo. Y sobre todo, bueno, la intención es aportar lo que uno va aprendiendo para que vayamos viendo en el nuevo gobierno un proceso integral de salud en beneficio de los mexicanos. La primera, México ha realizado importantes esfuerzos en el tema de mejorar la salud. Y yo creo que, como todo país, siempre habla de la cobertura universal, y a veces hablamos de declaraciones, como lo mencionó el doctor José Ángel Córdoba, y lamentablemente no se cumplen por muchos factores. En nuestro país se ha hecho un esfuerzo, se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular, que dentro del proceso, con todo, pues ha ayudado en la atención de nosotros los mexicanos, y siempre vinculando la seguridad y la solidaridad social. El problema de nosotros pues es el crecimiento en la población. En 1950 éramos 25 millones, ahora somos un poquito cercanos a los 126 millones. También la expectativa de vida es otra, andamos arriba de los 75 años, y aquí están los secretarios de salud de las entidades federativas que conocen muy bien el tema, y sobre todo que eso implica un análisis de la política que debemos de implementar, porque hoy está la parte económica, no hay dinero que alcance, y eso está demostrado si no hacemos una planificación estratégica para definir prioridades y orden, y sobre todo un proceso dinámico en donde el dinero se emplee y llegue a donde tiene que llegar. En la cobertura que tenemos en el país, quiero mencionar que se cubre, de acuerdo a la información, 53 millones los cubre el Seguro Popular, el IMSS cubre 67.7 millones, el ISSSTE 13.3, ISSSTE Prospera 13.1 millones, y luego quedarían los pequeños, que sería Pemex, Sedena, Semar y el DIF, y las entidades federativas integradas. Aunque existe, como lo mencionamos, y ya viene en los documentos, pues un traslape en todos los sistemas, tema que tenemos que eficientizar y sobre todo ver los costos de cada sistema en forma muy importante. La que sigue. Otro tema que afecta en forma importante pues es el proceso de la infraestructura. Tenemos determinados al día de hoy 23,000 unidades en todo el país, son 1,400 hospitales, más de 90,000 camas sensables, más de 225,000 médicos y cerca de 312,000 enfermeras.
Y un día típico, como se menciona en la Secretaría de Salud a través del secretario, pues esto es lo que se hace, donde se atienden más de 1 millón de atenciones diarias, que también necesitamos más. O sea, tenemos la información, pero tenemos que optimizar los recursos. La que sigue. Y en este tema de las políticas públicas, conociendo el universo que vamos a atender y conociendo las necesidades, un tema importante que nos afecta y debe de ser la parte relacionada con lo que para mí es muy importante, la salud y la educación. Lo mencionó el doctor José Ángel Córdoba, tienen que estar vinculadas. Yo que vengo de educación y que estoy en salud y que fui director de un hospital allá en Nuevo León, muy grande, el hospital universitario, 700 camas, pues le comprendo un poquito a las necesidades. Y en este tema, nuestro México, que es un país de contrastes, no es lo mismo Nuevo León que Chiapas, no es lo mismo Jalisco que Oaxaca, no es lo mismo la parte del norte, sur, centro. Debemos de tener muy claro las asimetrías y contrastes. Nuestro México tiene pobreza, tenemos 50 millones de pobres, tenemos desigualdad, tenemos falta de inclusión, y este es un tema delicado. Y si sumamos a la salud, pues entonces tendremos un problema deficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos de considerar la política pública como tal, ¿no? En donde la economía, la educación, la seguridad social, la democracia y los derechos humanos entren para poder tener una respuesta efectiva y transversal de lo que queremos como país en forma muy, muy importante. La que sigue. En esta parte de política pública de salud, el tema de la edad ha cambiado notablemente nuestra perspectiva. Tenemos ahora una edad diferente en donde por cambio natural, pues estamos envejeciendo. Ya lo mencionó el doctor José Ángel Córdoba, la evolución de nuestro México en los últimos 50 años es extraordinaria. Nuestro problema ahorita con la edad es que tenemos ya una población que envejecemos. Yo soy parte ya de los 60 años y soy parte de esos 13 millones que actualmente existen de 60 años. Pero que al año 2050, de 13, donde yo no voy a estar, va a ser 32 millones. Entonces, esa política pública, además de lo económico, tiene que integrar, como ya lo mencionó él también y se ha mencionado, la transición demográfica y luego la parte epidemiológica. ¿En qué se traduce? Conocido por ustedes, las enfermedades crónico-degenerativas. Pero no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance, eso está demostrado. Tenemos que hacer una priorización, una optimización de recursos e integrar otros temas tan importantes como están ahí puestos, que también se tienen que atender, como son el embarazo de niñas y adolescentes. 390,000 niñas se embarazan por año. Tenemos el problema de la salud mental y las adicciones que tenemos que entrarle. Tenemos que atender en forma muy importante toda la parte de atención geriátrica por la propia transición demográfica. Entonces, estos temas son los que influyen en el diseño de las políticas públicas. Hay que sentarse y hay que ordenar las priorizaciones para ver los números. Estamos acostumbrados a que siempre nos recortan en salud. Yo ya lo viví también, y lo que nos ofrecen o lo que se da, generalmente a la mitad del año o a la mitad del siguiente año o el siguiente año se reduce, y entonces los indicadores no se cumplen. Aquí lo que tenemos que hacer desde un principio con un gobierno nuevo, con un cambio, pues es establecer bien claro lo que queremos, ver lo que nos cuesta y definir nuestras metas e indicadores. ¿La que sigue? La que sigue. La que sigue. Yo creo que con esto fortaleceremos, si lo hacemos en una forma completa, todo este sistema de salud fragmentado. El sistema de salud fragmentado nos ha dado una condición problemática, sobre todo para que la cobertura no se cumpla al 100% y que la calidad también no se cumpla. Y en este tema del fortalecimiento del sector necesitamos una calidad que nos permita tener un sistema de cobertura universal efectiva. Tenemos que tener el intercambio de servicios, pero para tener intercambio de servicios, pues tenemos que tener infraestructura. Para tener infraestructura, pues tenemos que tener personal. Para tener personal, pues requerimos. Entonces necesitamos una planificación estratégica, real, y ya no de palabra. Tenemos que hacerlo, obligado. Y esta parte, al hacer una planificación nueva, nos da lo que queremos, un modelo de salud para México, preventivo. Y este modelo preventivo debe vincular, como lo mencioné, muy específico, la salud y la educación. ¿Tenemos que incluir la nueva medicina? Pues sí,
No podemos dar genéricos nada más, tenemos que dar innovadores, tenemos que entrar con tecnología. Ya no podemos tener ahorita bombas de cobalto, pues tenemos que tener aceleradores lineales, pero no en todas partes. Y ahí es donde entra la planificación estratégica, definir lo que queremos, dónde se debe de atender, cómo se debe de atender, y en una parte importante, transitar en forma muy efectiva a esa parte preventiva. ¿Qué tenemos que hacer además? Ordenar nuestros recursos humanos. No sabemos cuántas enfermeras realmente necesitamos, cuántos químicos necesitamos, cuántos médicos, lo tenemos en el orden, pero lo podemos bajar. Y eso se tiene que dar para que podamos tener además los controles financieros y sobre todo que se cumplan las responsabilidades a través de cada uno de los programas que se tienen para que podamos tener el uso estratégico de la información. ¿La que sigue? La que sigue. También voy a hacer los 3 temas porque es el resumen. Tenemos en una parte importante, como parte del trabajo que tenemos, el tema de la infraestructura. Yo creo que lo mencioné hace un momento y yo lo pondría como un eje importante. La estrategia es diseñar una planificación puntual con indicadores y necesidades por entidad federativa para establecer la capacidad necesaria que atienda en forma óptima y con calidad. Que cada estado defina lo que tiene y lo que necesita. Y luego sumamos a los 32. Y entonces ahora sí hacemos un todo. Y un todo que se ordene. En un estado, pues a lo mejor no puede haber un centro oncológico, por decir algo, pero se puede crear un centro regional adecuado. O en un estado, pues tendría que haber programas diferentes. La posición de Chiapas es diferente a la del norte, porque eso es muy importante. Y generalmente lo que hacemos en salud, a veces nos ponemos todos con todos. Y como ya mencionó el doctor José Ángel Córdoba, hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. No, tiene que ser todos de primera. Y la forma de hacerlo es definir por estado las necesidades completas que estas requieren. Indudablemente tenemos que agregar la innovación y la tecnología. Y como ya lo mencionaron hace un momento, la telemedicina. No le hemos empleado la telemedicina. Nuevo León, Jalisco y muchos estados como Hidalgo también tienen, y Guanajuato, tienen claro la telemedicina. Y es una herramienta de veras excelente. Necesitamos conectividad, necesitamos orden, necesitamos formación de recursos humanos. Entonces la telemedicina deberá ser una parte importante de este proceso. La que sigue. Como parte fundamental, tenemos que tener bien claro que la referencia y la contrarreferencia es fundamental. Yo estoy haciendo un resumen de todo lo que se recibe, de lo que se recibió en las respuestas. Y la referencia y contrarreferencia que se tiene que dar debe de establecer bien el intercambio de servicios en todo el sistema de salud para establecer esa planificación conjunta y poder tener una medicina de calidad. Y ahí están en verdecito, en medio y en rojo los niveles. En el verdecito pues está toda la parte comunitaria, la parte de primer nivel, la parte que tenemos que hacer, más las brigadas y todo lo que se tengan que hacer. La parte del medio corresponden a la parte de segundo nivel y hospitalaria, y la parte en rojo, pues lo más alto, que es los hospitales de alta especialidad y obviamente los institutos. Para hacer esto se requiere una integración. Yo quiero mencionar que hicimos un esfuerzo en estos últimos tiempos para tener la integración. Y la integración, la que sigue, ya no solamente con la propia Secretaría, sino con el resto de los sistemas. Y encontramos en el país, por ejemplo, que la Secretaría de Salud, de 32 entidades federativas, contaba con 600 unidades médicas listas para el intercambio de servicios. Tenía los hospitales regionales de altas especialidades, que son los 7 de los 7. El IMSS reporta que solamente en 31 entidades, contando con 247 unidades, el ISSSTE reportó de 15 entidades federativas, de 15 entidades federativas, 152 unidades médicas. Y esto da un gran total de 1,066 unidades posibles que están ahorita ya listas para hacer el intercambio. Son poquitas, necesitamos más, necesitamos que todos los sistemas se articulen, porque estamos hablando de un proceso de optimización. Entonces yo coincido con lo que dijo el doctor José Ángel Córdoba en el proceso, que tenemos que integrarnos, que tenemos que hacer ese proceso completo de adecuación, y que este es el primer paso que ya se dio, pero que es mínimo. Necesitamos un apoyo
mucho mayor. La que sigue. Un tema importante que ahora también debemos de tomar en cuenta y que no lo hemos mencionado es el proceso de calidad. Las instituciones, los hospitales y todos los establecimientos deben de tener como tal la calidad. Y el Consejo de Salubridad en este tema pues ha trabajado en un esfuerzo muy importante para establecer lo que son las acreditaciones y las certificaciones actualmente, sobre todo la parte de certificación, lo tenemos por reglamento. Yo creo que la certificación, y esa es una posición que quiero poner en la mesa, debe ser obligatoria. Pero ojo, al ser obligatoria, ¿qué sucede? Que el establecimiento debe de contar con la infraestructura, debe de contar con el personal y debe de contar con lo que queremos. O sea, no podemos hablar demagógicamente de calidad, tenemos que hacer el plan, pero yo creo que debemos de transitar a la certificación obligatoria. Esto garantiza las alianzas entre las instituciones públicas y privadas y entre el intercambio de servicios, y esto condiciona efectivamente que podamos tener un proceso importante de subrogación, y ahí sí podemos entrar. Pero además, no solamente es ver que el establecimiento médico o la parte que tenemos de subrogación tenga certificación, sino que los que conforman la parte de salud, en este caso los médicos o el personal de salud, también esté acreditado y certificado. No lo hemos hecho, lo hemos dejado ahí nada más, pero debemos de cumplir con la fase de que la profesión o la parte médica o la parte de los profesionales de la salud deben de acreditarse y certificarse. Entonces, yo creo que un tema importante dentro del proceso de calidad es la certificación obligatoria con un proceso de planificación estratégica que permita cumplir con el tema. El Consejo de Salubridad ahorita certifica a los hospitales públicos y privados, certifica a las unidades de hemodiálisis, que son muy importantes ahorita con el tema de insuficiencia renal, certifican a las unidades de rehabilitación y a las unidades de primer nivel de atención y consulta de especialidades. Y tenemos certificados en el país casi 450 ya al día de hoy establecimientos. Pero tenemos el otro gran tema que es el de la acreditación, tema que ha dado ciertas situaciones, ustedes los conocen, aquí están los secretarios, porque la acreditación va a lo que es el Seguro Popular. Y cuando hablamos de certificación y de acreditación no había el mismo idioma, es decir, los estándares de certificación son diferentes a los de acreditación, ahora no. Decidimos hacer un alto en el camino, cerramos la brecha y creamos un proceso de complementariedad que el Consejo de Salubridad lo pone en la mesa para que pueda ser la base del modelo único de evaluación nacional, con estándares únicos que permitan transitar a la calidad. Y estos son estándares de carácter internacional. Entonces, la acreditación y la certificación en una combinación, y eso le llamamos proceso de complementariedad. Ustedes lo vieron, que son las acciones esenciales, que son 8 y que son obligatorias para todos los establecimientos de atención. Entonces, en este tema, yo creo, y así debe de quedar como un punto importante, proponer que la certificación y las evaluaciones sean de carácter obligatorio con una planificación estratégica. La que sigue. En este mismo tema que me pidieron, era lo de los medicamentos y los insumos. Y aquí sí el Consejo tiene una participación muy importante. Los medicamentos, la queja es el abasto, la suficiencia, la accesibilidad. ¿Cómo hacerle para que podamos decir hay abasto suficiente? Y hay la parte de accesibilidad. Nosotros hemos trabajado en el Consejo en estos últimos 2 años, y ahorita vamos a ver el cuadro básico, para crear un cuadro básico único, y lo hemos mencionado con los secretarios, y que tenga carácter de esencial, es decir, que sean los mínimos que deben de existir en todos los establecimientos, tanto para el primer nivel, para el segundo nivel o para el tercer nivel. Eso ya existe desde el punto de vista de análisis. Ahora hay que darlo, documentarlo y aprobarlo, para que ese cuadro siempre exista en todos los establecimientos. Y este cuadro, ustedes saben, se hace con los representantes de todos los que conforman al sistema. Obviamente es coordinado por el Consejo de Salubridad General. Y aquí podríamos garantizar ya sí el abasto, la accesibilidad y sobre todo un tema que también tenemos que manejar,
que es la trazabilidad de los mismos en beneficio de los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer además? Pues transparentar los mecanismos de aplicación de los recursos presupuestales junto con el proceso que existe para que a nivel federal y las entidades federativas pues cumplan con esa parte fundamental de dónde se destinan los recursos, y así también generemos en una parte importante pues ahorros efectivos. En este tema también debemos de tener las compras consolidadas. Las compras consolidadas deben de fortalecerse, deben de integrarse, porque podemos tener un precio accesible, garantizando el abasto y sobre todo la suficiencia. La que sigue. En el tema de cuadro básico, el Consejo de Salubridad tiene un cuadro básico muy completo, y este cuadro está formado por los medicamentos, por el instrumental y equipo médico, por los auxiliares de diagnóstico, por el material de curación, osteosíntesis y endoprótesis, nutriología, que fue nuevo, los medicamentos herbolarios, los medicamentos homeopáticos, los insumos de acupuntura. Todo esto lo manejamos a través de comisiones, ustedes saben, la Comisión de Medicamentos e Insumos, tenemos la Comisión de Gastos Catastróficos, que también derivan medicamentos, la Comisión de Enfermedades Raras, que también deriva medicamentos, y esa parte integral nos permite tener un cuadro básico, el que sigue, muy completo, en donde si lo desglosamos, pues ahí tenemos 951 medicamentos, en nutriología 65, los auxiliares de diagnóstico, ahí vienen todos los números. Lo más importante de este cuadro es que es un cuadro amplio, y el cuadro se está modificando en forma permanente, y este cambio se da a través de las propuestas, primero de las empresas, en este caso la industria, o a través de las instituciones, de tal manera que en estos últimos años el Consejo ha dado pasos importantes para incluir los medicamentos innovadores en forma muy importante. Ahí tenemos los biocomparables, tenemos los inmunomoduladores y también tenemos la parte de los intercambiables, que son los genéricos, para poder tener en total aproximadamente un poquito más de 1,815 claves que tenemos ahorita en el Consejo dentro de los medicamentos, y que en total, junto con todo lo que conforma el cuadro básico, tenemos 14,385 claves. Entonces tenemos suficiencia para poder escoger un cuadro básico único, integrado, y que vaya a todo el sector. Como ven ahí, en el 2018, que es hasta la fecha de octubre, hemos incluido en forma permanente medicamentos nuevos y también claves nuevas. No es fácil, porque pues requiere un trabajo muy exhaustivo de las comisiones, pero creo que es la base para poder establecer este cuadro básico único, que sería un paso trascendente y de carácter esencial para todo el sector. Creo que pues, el trabajo es arduo para lo que viene. Se tiene que integrar todo un proceso muy importante, la que sigue, pero yo creo que si lo hacemos, la que sigue, podemos garantizar una salud que tenga inclusión, equidad, calidad, accesibilidad, con todos los temas que esto significa, ¿no? Yo creo que este es el momento de hacer propuestas, aquí están, y se los dejo a la mesa para que los puedan incluir, junto con lo que ya tenemos, y podemos, en un momento dado, el Consejo está abierto para cualquier petición o sugerencia para poder complementar en forma muy completa. Muchas gracias. Bien, agradecemos la brillante exposición del doctor Anser Rodríguez, la que deja tareas pendientes para crear un nuevo modelo de salud con prevención y educación fundamentalmente. Procedemos ahora a presentar las conclusiones de este foro, para lo cual tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra. Ella es secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien acude en representación del senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Muy buenos días, casi tardes. Para mí es un privilegio escuchar a gente con experiencia, que hoy está pensando en México, y estén pensando en este México que soñamos todos, y que el 1 de julio lo mandataron así la mayoría de los mexicanos.
Por eso quiero felicitar a mi compañera senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien además ha sido muy responsable y muy entusiasta en llevar estos foros a lo largo y ancho del país, y por supuesto que es una gran labor. Pero sobre todo tener a gente al lado que ha respondido a un llamado de quien será el presidente de México, como es el doctor Emilio Jaques, que es parte del equipo de transición y que además estuvo encargado de hacer esta gran logística de llevar los foros a cabo. Por supuesto, al doctor José Ángel Córdoba, a quien admiramos de la vida, doctor, quiero decirle, creo que muchos aquí queremos la foto al final. Ha sido un excelente secretario de Educación y de Salud en administraciones anteriores y bueno, reconocerle este ánimo de aportar, de diagnosticar, pero sobre todo de hacer lo que muchos sentimos, pero que a veces necesitamos las herramientas para decirlo. Y creo que hoy la forma de comunicarlo ha sido espectacular. Muchísimas gracias, por supuesto, también al licenciado Francisco Pérez Fayad, a la diputada Lisette Clavel y por supuesto a todos ustedes, 16 secretarios de salud del país están presentes aquí. ¿Qué significa esto? Significa que hoy México está cambiando y todos seremos parte de este cambio. Dejemos atrás la política partidista y empecemos a trabajar en unidad. Este país necesita a todos los especialistas, a todos los médicos, a todas las enfermeras, pero también necesita a todas las familias interesadas en la prevención. Ha sido una palabra clave en esta mañana, prevención, y eso implica educación, y eso implica compromiso. Implica que una madre haga planeación y adecue a sus hijos para que no tengamos embarazos adolescentes ya como un problema grave en nuestra sociedad. Implica que los maestros hablen claramente sobre sexualidad con los alumnos. Implica que cada uno de nosotros, desde la trinchera en la que estemos, nos comprometamos a hacer el cambio, que no se visualizará en 1 o en 2 o en 3 años, pero ojalá, y lo digo con mucha esperanza, podamos ver un cambio verdadero en los próximos 20, 30 años. Y que estemos aquí y que nos sintamos parte de este primer poner la piedra, decir, la esperanza necesita respuestas desde el Poder Legislativo, y lo asumo en la Cámara de Diputados y Senadores, haremos los ajustes necesarios para que se cuente con una ley eficiente y eficaz. Por supuesto, le pediremos al equipo de transición y a quien será el próximo secretario de Salud que tome en cuenta todas estas propuestas y todo este trabajo. Esa es la gran transformación de la que estamos hablando quienes somos parte de esta visión. Escuchar a todas las voces, atender a todos, porque gobernar es saber escuchar. Pero si estos foros que impactantemente recorrieron el país con más de 9,000 asistentes, de 1,500 ponencias, no se reflejan en acciones concretas, entonces no pasó nada. Por eso yo les agradezco infinitamente el que estén esta mañana aquí, a todas las autoridades, a las organizaciones. Sé que hay gente de sindicatos, organizaciones civil, Club Rotario, como lo comentaban al principio, gente que tiene liderazgo en sus regiones y tiene afinidad con la sociedad. Vamos de la mano, autoridades y sociedad, a hacer estos cambios para hacer posible ese México que todos en esta sala queremos saludable y feliz. Por eso me enorgullece acompañarles y por supuesto hacer la clausura de estos trabajos a nombre de la mesa directiva del Senado de la República y por supuesto agradecerles infinitamente que no perdamos el ritmo, que no perdamos la esperanza y que sobre todo sepamos que este mensaje tiene que llegar a los oídos de quien va a guiar los destinos de este país, y los veremos reflejados seguramente en los próximos años. Todas estas acciones y este gran trabajo que han hecho. Felicidades de verdad a todos ustedes y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos a todos habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Que tengan buen día.
¿De qué? ¿Qué tiene que decir? La maestra de ceremonia.